Muy bien. Nueva criatura. Ahí dice en su manual, dice, Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le creímos a Dios, nacemos de nuevo. Esto es lo que realmente cuenta. Para lograrlo no es necesario cambiar de religión. Siempre decimos eso, no necesitamos cambiar de religión para nacer de nuevo. Por ejemplo, yo nací en un hogar evangélico, nací en un hogar, voy a decirlo así, evangélico. Y en el lugar en el pueblo donde yo nací, o en el rancho donde yo nací, había dos iglesias, la católica y la evangélica. Todos los Sánchez estábamos allá en el rincón del rancho y allá estábamos los evangélicos. Había como una división, los evangélicos para allá, para el rincón, y los demás para allá, para el otro lado. Nuestra iglesia tenía una bocina, y todo el rancho oía los servicios. Y platica la gente que estaban los hombres allá en las esquinas, ¿verdad? Platicando, echando relajo y todo. Pero a la hora del servicio todos estaban calladitos. Y me acuerdo también mucho especialmente en este tiempo de Navidad, cuando había programas de Navidad, los cristianos adentro de la iglesia y los no cristianos afuera. Afuera, 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 al frente de la calle, y otros más atrevidos se atrevían a asomarse por las ventanas. Eso yo lo vi. ¿Sí? Y el hecho de que yo haya nacido en un hogar cristiano o evangélico no me garantiza nada. O sea, no me garantiza nada. Porque lo que realmente cuenta no es en qué religión naciste, sino que lo que cuenta es si naciste de nuevo. Si realmente naciste de nuevo. Hay muchos evangélicos que están toda su vida en la iglesia, se saben los salmos, se saben las escrituras, se saben las canciones y toda la situación de la iglesia evangélica, pero no han nacido de nuevo. Entonces lo que realmente cuenta es ser nacido de nuevo. Y hay muchos católicos que están en la iglesia católica y que aman a Dios y que genuinamente le sirven de todo corazón y han nacido de nuevo dentro de la iglesia católica. ¿Cómo está eso? Es que esta es obra del Espíritu Santo. No es cuestión de una denominación o de una iglesia. Lo que realmente cuenta es esto, haber nacido de nuevo. ¿Sí? Haber nacido de nuevo. Por eso decimos siempre, no se trata de una religión. No se trata de pertenecer a una religión. O ya me cambié de religión, ahora yo soy cristiano. Ahora ya voy a tiempo nuevo y ya la hice. No. O sea, se trata de que Cristo nazca en tu corazón. Que esa nueva vida que tenemos en Jesucristo se manifieste y que veamos los frutos del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Pues dice aquí, todas las religiones hablan de Dios, pero ninguna lleva a Él. O sea, todas las religiones hablan de Dios, nosotros hablamos de Dios, o sea, nuestra iglesia habla de Dios, pero no podemos decir, es que nosotros somos la exclusiva, la única. Si no estás acá, no estás. No es así. Sino que, aunque hablamos de Dios, la experiencia que realmente te lleva a Dios es el nuevo nacimiento y es el Espíritu Santo que hace que nazcas de nuevo y se manifieste la vida de Dios. La religión no te salva. La religión no te salva. Conocíamos un señor que nuestro vecino ahí en Chasca, él, él era, él era católico, él era católico. Pero cuando le diagnosticaron cáncer, él buscó todas las religiones posibles. Se bautizó en la iglesia luterana, se cambió el nombre indio, o sea, se hizo indio, nativo americano. Yo oré por él para que recibiera a Cristo. Me dijo, lo que sea, lo que quiero es salvarme como quiera. Si hay que bautizarse, me bautizo. Si hay que hacerse indio, me hago indio. Lo que sea, con tal de salvar su alma. El hombre estaba desesperado porque no tenía paz en su interior con todo y que tenía o profesaba una religión. Mucha gente así es. O sea, lo que salga, ¿no? Si es testigo, me hago testigo de Jehová
o me hago lo que sea, me hago de la luz del mundo con tal de que si eso es la salvación, es que ahí no está la salvación. La salvación está en el nuevo nacimiento, en creer en Jesucristo y nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Ahora, ahí en el primer punto dice, debes nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque algunos dicen, ay, ¿cómo nacer de nuevo? Está medio raro eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le presentó esta historia a este hombre. Me gusta la historia me gusta el personaje que es Nicodemo. Porque a lo mejor si tú y yo nos comparamos a Nicodemo, vamos a ver la conducta de Nicodemo como un hombre impecable, un hombre que tenía una conducta recta, una conducta justa, no era un hombre, no era un mentiroso, no era un engañador, no era un estafador, no era un adúltero, no era un chismoso, era un hombre que oraba, era un hombre que ayunaba, era un hombre que diezmaba, era un hombre que no faltaba a la sinagoga, era un hombre que se sabía la ley de memoria. Todos los niños hasta los 12 años en la escuela, en la sinagoga, les enseñaban la ley y a los 12 años se tenían que saber el Pentateuco. O sea, les checo el dato, ¿cuántos se tenían que saber? Más o menos por aquí así de la Biblia, de memoria. ¿Cómo la ven? Nicodemo se lo sabía. Porque miren lo que dice de Nicodemo, como ya le estoy cambiando el nombre. ¿Qué les dije, Juan? ¿Qué? Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un principal, o sea, un hombre importante. Israel tenía como su congreso. El congreso se componía de 70 ancianos. 70 ancianos. Y Nicodemo era miembro de ese Sanedrín, de ese consejo de 70 ancianos que dirigían la nación. Por eso dice que Nicodemo era principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Sabes por qué vino de noche? Porque no le convenía que lo vieran con Jesús de día. Porque le daba vergüenza que la gente, que sus compañeros fariseos y sus compañeros miembros del Sanedrín lo vieran a él juntarse con Jesús. Porque este Jesús, en la opinión de todos los demás, era un rebelde, era un hereje. Si ellos pudieran, lo hubieran quemado vivo. ¿Sí? El mismo espíritu que hablaba mi esposa de la Santa Inquisición, era el mismo espíritu que operaba en los fariseos y en los religiosos del tiempo de Jesús. Entonces a él no le convenía que lo vieran con Jesús, pero estaba tan intrigado de lo que estaba sucediendo, de lo que Jesús enseñaba y de lo que Jesús hacía, los milagros y las señales, que él no podía estar quieto. Entonces dijo, tengo que verlo, tengo que hablar con él, tengo que investigar, quiero saber si realmente él es un hombre de Dios o qué. Entonces dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había asentado en su mente de que Jesús era de Dios. Jesús era de Dios. No lo podía hablar públicamente delante de sus compañeros porque lo iban a apedrear. Pero él sabía que venía de Dios y la evidencia de que lo convenció a él de que Jesús era un hombre de Dios eran los milagros y las señales. Jesús enseñaba la palabra, pero esa palabra venía respaldada de milagros y señales. Ahora, ¿cómo sé que la palabra que yo predico en mi grupo de amistad es la palabra de Dios? ¿Cómo sé? Porque la palabra que yo comparto, la palabra que yo enseño, está respaldada por el poder de Dios. Está respaldada por los milagros, las señales. Si en tu grupo ha habido milagros, si en tu grupo ha habido señales, ¿qué quiere decir? Que la palabra que estás hablando proviene de parte de Dios. ¿Sí? Entonces dice el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, y lo paró en seco, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó con cara de what.
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es eso? Dice el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Era como para agarrarlo a cachetadas, ¿verdad? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Relájense, relájense. El 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dice, ay Nicodemo, ¿cómo? ¿Qué ideas las tuyas? Y lo dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Más adelante, el versículo 9, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿de qué te ha servido tanto estudio si no puedes entender esto que es básico? Para poder ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Para poder entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y Jesús usó dos expresiones. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Diga conmigo, del agua y del espíritu. El agua porque representa el bautismo. El bautismo es un acto simbólico de muerte y resurrección. Es un acto simbólico de sepultura, porque cuando te bautizamos, te sumergimos en el agua como por 3 minutos. ¿Verdad? No es cierto. Para que nazcas de nuevo. ¿Verdad? Ahí te moriste. Se murieron todos tus pecados junto con el pecador. Te sepultamos como señal de sepultura, te sumergimos en el agua como señal de sepultura, de muerte, pero luego te levantamos del agua como señal de nueva vida. Esa imagen tiene que estar en nuestra mente. Tiene que estar en nuestra mente en el sentido de que yo morí. Yo morí. El día que me bautizaron, yo morí. El día que fui bautizado, el viejo hombre murió. El viejo Ángel murió. El viejo José murió. El viejo Fabián, se oye raro, ¿verdad? El viejo Fabián murió. No se oye más feo la vieja, ¿no? La vieja Dominga murió. O sea, quedó sepultado. Entonces, cada vez que yo recuerdo mi bautismo, tengo que recordar que yo morí. Morí a mi vida pasada, pero no se terminó ahí todo en la muerte, sino que fui levantado para una nueva vida. Ahora soy un nuevo hombre, el nuevo ángel, el nuevo José, las nuevas, las nuevas viejas. El nuevo Fabián. O sea, somos nuevas criaturas. Diga conmigo, nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Entonces, lo viejo quedó sepultado. Por eso dice, el que no naciere del agua, del acto de arrepentimiento y de esa nueva vida, y del espíritu. Porque el espíritu es el que produce el cambio en ti. El Espíritu es el que te transforma, es el Espíritu Santo el que cambia tu manera de pensar, el que cambia tu manera de sentir, el que cambia tu manera de actuar, el que te da el poder para romper con el pecado. Porque la gente puede decir, pues yo estoy en la iglesia, pero yo sigo con mis mismos pecados. O sea, yo canto y alabo y me gusta oír la palabra y me gusta lo que dicen ahí en la iglesia y todo, pero sigo con los mismos vicios, con los mismos pecados, con las mismas actitudes. ¿Cómo está eso? No es posible. Es el Espíritu Santo el que te da el poder para romper con esas ataduras, para romper con esas cadenas. ¿Ok? Dice ahí también en su manual, dice, todos debemos volver a nacer. Debemos nacer del agua del bautismo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Todos somos carne, ¿verdad? Entonces por eso dice, nacemos de una mujer. A esto se refiere con nacer de la carne, pero es necesario
nacer del Espíritu para ser hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios o somos creación de Dios porque Él nos formó, Él nos dio la vida. Pero hasta que nacemos de nuevo, hasta que recibimos a Jesús y creemos en Jesús, hasta entonces nos convertimos en hijos de Dios. ¿Okay? Sí, porque mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Es cierto. O sea, todos fuimos creados por Dios, formados por Dios. Dios nos dio la vida. Pero realmente los hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Y lo vamos a ver más al rato. ¿Okay? Entonces, en Juan capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso Dios no es carne y hueso, Dios es espíritu. La Biblia dice, Jesucristo dijo, carne y hueso no heredarán el reino de los cielos. O sea, que cuando entremos cuando entremos al reino de los cielos aquí en la tierra es por el Espíritu. Pero también cuando vayamos a la presencia de Dios y muramos, va a ser por el Espíritu. ¿Sí? Entonces dice, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, para ver el reino de Dios es necesario nacer del Espíritu, es necesario nacer de nuevo. Ahora sí vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 11. Juan 1, 11 y 12 y 13. Y así nos vamos. Dice, a lo suyo vino, se refiere al pueblo judío, ¿verdad? A lo suyo vino, al pueblo de Israel, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. O sea, la nación judía le dio la espalda y lo crucificaron. Pero dice el 12, más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Amén. Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Pues Jesús. Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo? El nombre de Jesús significa, Jesús significa Salvador. Así que yo me llamo Salvador. ¿Sí? Jesús significa Salvador o libertador. Y Cristo significa ungido. Entonces significa el ungido Salvador, el ungido que nos rescata, el que Dios ungió para salvarnos y para liberarnos. Y cuando tú crees en el nombre de Jesucristo, lo recibes y dices, Él es mi Salvador. Cuando pones tu fe en Él, dice, otra vez, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio una carta poder, les dio la autorización de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo, de ser hechos hijos de Dios. Nuestra fe en Jesucristo nos da el nuevo nacimiento. Nuestra fe en Jesucristo nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios. Es como que en el cielo se edictó un proceso, se escribió una carta, un documento, un acta, donde ahí quedó escrito y registrado y archivado de que ¿qué día se convirtieron? ¿Cuántos se acuerdan del día, la fecha de su conversión? Deberían tenerla. Del día no. Bueno, escriban una fecha. 4 de julio. 31 de octubre, Halloween. Wow. No se te va a olvidar. ¿De qué año? Del 2004. Ok. Vamos a usar la fecha de la conversión de Isabel. El 31 de octubre del 2004 se registró y se archivó y se editó un documento de que Isabel fue hecha hija de Dios. ¿Sí? Ese día es clave en tu vida espiritual, porque ese día naciste de nuevo. Todos tenemos un cumpleaños, no se olviden del mío, 3 de mayo, acuérdense. ¿Sí? Todos tenemos un cumpleaños, ¿sí? Cumpleaños de haber nacido en la carne, pero también hay un cumpleaños de haber nacido en el Espíritu. Hay que celebrar 2 veces. Hay que celebrar 2 veces. Entonces se les dio potestad, les dio una carta poder de ser hechos hijos de Dios. Y lo dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad, no son
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es un nacimiento físico. No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién nos engendró? El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Por eso nacimos del Espíritu. Engendró en nosotros, en nuestro corazón, la fe en Jesucristo, y en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, el siguiente punto dice, ¿cómo nacer de nuevo? Dice, la Biblia dice que debemos nacer del Espíritu. ¿Cómo es esto? Dios es Espíritu y los que reciben y creen en su nombre, les es autorizado ser llamados hijos de Dios por el Espíritu de adopción, por el mismo, dice, el mismo por el cual, dice Romanos 8, clamamos o llamamos a Dios papito, ¿verdad? Papito. Ahora, si ya te arrepentiste de tus pecados, creíste en Jesús, ahora es necesario nacer del agua, o sea, nacer del Espíritu. O sea, si yo ya creí en Jesús, el siguiente paso que me toca dar es bautizarme. Otra vez, si ya me convertí a Cristo, si ya creí en Jesucristo, lo recibí en mi corazón, el siguiente paso es bautizarme. ¿Ok? ¿Todos están bautizados? Sí. Hay uno que otro que no. Pero ese es el siguiente paso, ser bautizados. Esto debemos enseñar y animar a nuestros grupos. Cuando tú ves en tu grupo de amistad que una persona creyó en Jesucristo, ya recibió a Cristo en su corazón, entonces el siguiente paso que debes hacer es animarlo para que se bautice. Decirle, tu siguiente paso en tu caminar con Cristo es el bautismo, ¿sí? Y así, porque no debemos postergar este acto. El bautismo es algo espiritual. Algo se rompe en el mundo espiritual por la obediencia. Cuando obedeces al Señor a través del bautismo, algo pasa, como que se caen las escamas, se cae una venda en el entendimiento de la gente. Algo sucede en las personas que se bautizan. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que es un pasaje muy conocido, 2 de Corintios 5, 17, lo vamos a leer. 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, otra vez, dice, de modo que si alguno está en Cristo, usted y yo estamos en Cristo. ¿Qué somos? Dice, nueva criatura es. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En otras palabras, cuando tú hablas de reconciliación, piensa, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Alguna vez se han peleado en el matrimonio? No, ¿verdad? Nunca se han peleado. Sí, no saben ni qué es eso. Dice, yo me acuerdo mucho de una maestra de la escuela dominical cuando era niño o era adolescente. Decía, cada vez que se pelean los matrimonios, pero qué hermosas son las reconciliaciones. Pero las reconciliaciones es lo más hermoso. Para eso nos peleamos, ¿no? Para luego reconciliarnos. Entonces, siempre que hay una reconciliación es porque hubo un desacuerdo, hubo una separación, hubo un conflicto que nos dividió. Pero al final reconciliamos las cosas. A veces en la reconciliación no se trata de ver quién ganó, ¿verdad? En la reconciliación es quién cedió, ¿verdad? Quién dice, ok, no me importa si voy a perder o gané o no la discusión. Lo que importa es estar de acuerdo. ¿Sí? Lo que importa es estar de acuerdo, ¿verdad? Tampoco hay que perder siempre, ¿verdad? También hay que ganar de vez en cuando, ¿verdad? Pero lo que importa es estar de acuerdo, lo que importa es el matrimonio, la armonía, volver otra vez a la comunión. Entonces dice aquí que nosotros estábamos disgustados, por así decirlo, pero Dios nos reconcilió consigo mismo, dice en Cristo. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Di conmigo, yo tengo el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo hago a través de mi enseñanza, del grupo de amistad, a través de las llamadas, de las visitas, de todo lo que yo hago hacia la gente, yo estoy ejerciendo este ministerio porque los estoy llamando a la gente para que conozcan al Señor, para que se reconcilien con el Señor. La palabra ministerio es un servicio. Tú le ofreces a la gente el servicio y la oportunidad de poderse reconciliar con el Señor. ¿Ok? Dice el 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, como que Dios dice, mira, te voy a perdonar todos tus pecados. Ya no te los voy a tomar en cuenta. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, nuestro mensaje a la gente siempre tiene que ser un mensaje positivo. Nunca podemos usar un mensaje de juicio, de condenación. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Es cierto, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Pero nuestro mensaje no se basa en eso. Nuestro mensaje se basa en el amor de Dios, en que Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados, en que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros en la cruz. De eso se trata nuestro mensaje. Es un mensaje de, diga conmigo, reconciliación. Y dice en el 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, que cada vez que tú le hablas a una persona para que se ponga a cuentas con Dios, y cada vez que tú le hablas a alguna persona del amor de Dios, es Cristo a través de ti rogándoles a ellos. ¿Te das cuenta? Cristo está rogándoles a ellos por medio de tus palabras que ellos se reconcilien con Dios. Y ese es nuestro ministerio. Ese es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia, de los pastores, de los líderes de los grupos. Reconciliar a la gente con el Señor. Dice el 21, dice, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Cristo cargó con todos nuestros pecados, él que no era pecador, y para que nosotros pudiésemos disfrutar de sus bendiciones, pudiésemos disfrutar de su justicia, pudiésemos disfrutar de la libertad que Cristo tiene de poderle pedir todas las cosas al Padre. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el Padre le niega cosas a Jesús? ¿Tú crees que si Cristo le pide algo al Padre, se lo va a negar el Padre? Va a decir, no, ¿qué te pasa, Cristo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me pides eso? ¿Tú crees que el Padre se lo va a negar? No. Tengo una buena noticia. Tampoco te lo va a negar a ti. Porque tú estás en Cristo. Amén. Esa sí no se la creyeron, ¿verdad? Sí, a Cristo sí no le va a decir nada, pero a mí. Si aprendes a pedir las cosas que pide Jesús, ¿verdad? Si aprendes a pedir las cosas que pide Jesús, no te las va a negar. Ok, dice, la palabra declara que somos nuevas criaturas y se cumple en la vida de quien lo cree. No hay excusas para seguir atado al pasado, porque no puedes hacer nada para cambiarlo. ¿Cuántos pueden cambiar el pasado? No, nada. Todo quedó atrás, dice 2 Corintios 7:19, las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Las malas costumbres pueden ser renovadas. Las malas costumbres pueden ser renovadas, dar paso a otras nuevas por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Debemos dejar a un lado las excusas. De decir, es que yo soy así. Es que así me criaron mis padres. Es que la gente de mi pueblo es así. Es que así hablamos todos los de Veracruz, chicos. ¿Ah? Así somos de mal hablados. Así somos, ¿sí? Así somos, ¿sí? Y así nos vamos a morir, ¿sí? Vaya que aquí hay varios de Veracruz, no me vean feo, ¿sí? Empezando por mi esposa, ¿sí? Es que así somos los de Matamoros, así somos bien burlones, todos bien burlones, ¿sí? No podemos ver a alguien y ya le pusimos un apodo, ya le encontramos parecido con alguien. Así somos. Esas feas costumbres tienen que quedarse atrás.
Tienen que quedarse atrás, tienen que morir porque morimos a la vida pasada. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, desarrollamos nuevas costumbres, costumbres que le agradan al Señor. Diga conmigo, en Cristo todo es nuevo. En Cristo todo es nuevo. Tu manera de hablar es nueva, tu manera de pensar es nueva, tu manera de relacionarte en tu matrimonio. ¿Saben qué? ¿Cuántos de ustedes, les voy a decir esta pregunta, agárrense de la silla, sí, agárrense de la silla. Sus matrimonios, ¿qué tanto se parecen al matrimonio de sus papás? A ver, otra vez. Sus matrimonios, ¿qué tanto se parece al de sus papás? ¿Sabes que de ellos aprendimos? De ellos aprendimos. Y por mucho que a veces quisiéramos zafarnos y decir, no, que no. De repente aprendemos las cosas. Yo a mi papá le aprendí cosas buenas, ¿verdad? Mi papá fue buen esposo, ¿sí? Cariñoso, fue muy cariñoso con mi mamá. Me gustaba verlos besarse, me gustaba verlos como la buscaba. Mi mamá siempre se hacía como la zorrillita así de Pepe Le Pew, ¿se acuerdan de eso? Sí, como que no, viejo, que no se cálmate, ¿sí? Aplácate, tranquilo. Pero muchas cosas positivas aprendí de mi padre, ¿sí? Pero sí, nuestros matrimonios en algo se parecen a nuestros padres porque repetimos los patrones. Repetimos los patrones. Yo decía, cuando yo crezca, yo no voy a ser como mi papá en esto y en esto. Y resulta que no, que a veces sí me parezco a mi papá en ciertas cosas que a mí no me gustaban de él. Porque son los patrones que hemos aprendido. Pero diga conmigo, en Cristo todo es nuevo. Qué bueno que aprendimos cosas buenas de ellos, pero las cosas que no nos sirven, las cosas que no son compatibles con la nueva vida que tenemos en Cristo, tenemos que dejarlas atrás y no podemos excusarnos con decir, es que eso fue lo que yo aprendí en mi casa. Es que esa es la forma, la imagen que yo tengo de cómo debe ser un matrimonio o cómo debe ser una persona, cómo debo criar a mis hijos. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces dejemos atrás las excusas, dejemos atrás las malas costumbres y renovemos nuevas costumbres. Amén. Dice ahí, al ser nuevas criaturas se nos encomienda el ministerio de la reconciliación del hombre para con Dios a través de predicar el sacrificio de Jesucristo y llamar al arrepentimiento. Reconciliar a las personas con Dios es unirlos nuevamente a Él. Dice, esto es el bautismo en el cuerpo de Cristo y esto lo vamos a ver más adelante en otra lección. Ahora, el siguiente punto dice, cambiando tu pasada manera de vivir. Y aquí vamos a leer algunos o varios o muchos versículos. ¿Ok? Efesios 4 del 22 al 32. Y luego vamos a leer del 5 al 1. Y ahí vamos a ir comentando poco a poco. Ya pasaron los 30 minutos. Seguimos adelante. ¿Sí? Apenas estamos calentando motores. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿de qué te habla eso? Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas que pasaron era una vieja manera de vivir. Entonces fui bautizado y eso quedó sepultado. Pero resulta que me levanté y de repente las vuelvo a recoger. ¿Verdad? Las vuelvo a recoger. Ahora dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desvístete del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué las recogemos nuevamente? ¿Por qué las vivimos? Porque estamos enviciados en ellas. Es lo que sabemos, es lo que aprendimos, es lo que vivimos. Y tú ahorita, por ejemplo, te digo, renuévate. Y dices tú, amén, gloria a Dios, me renuevo. Pero ¿a qué me renuevo? ¿A qué me renuevo? Y este pasaje nos va a decir las cosas en las que nosotros debemos renovarnos. ¿Okay? Las cosas que debemos despojarnos y las cosas que debemos renovarnos. Dice el versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mi manera de pensar tiene que cambiar. El 24, y vestidos del nuevo hombre. Primero dice, me despojo del viejo hombre, renuevo mi manera de pensar y luego me revisto del nuevo hombre.
hay un nuevo hombre, hay una nueva vida, hay nuevas costumbres, nuevos hábitos, un nuevo estilo de vida en mi nueva vida. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Sí? Hay un nuevo estilo de vida en mi nueva vida. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mi nueva vida es una vida, mi nueva vida es una vida santa. Y yo sé que esa palabra santa, como que les sale ronchas, ¿verdad? Ay, ¿yo? ¿Santo yo? ¿Sí? ¿Santo yo? Sí, tú eres santo, eres llamado a ser santo y santa. ¿Sí? Santo y santa delante de Dios. Dice el 25, por lo cual, ahora sí, dice Pablo, agárrense de las manos. Dice, vamos a ver de las cosas que debemos despojarnos, por lo cual desechando la mentira, en otras palabras, ya no seas mentiroso. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26, airaos. ¿Se dan cuenta que Pablo no dice, ya no se enojen? ¿Verdad que no dice eso? Dice, enójense. Les doy chance que se enojen. Pero luego chequen lo que dice, pero no pequéis. Ah, ¿me puedo enojar sin pecar? Sí. ¿Jesús se enojó y pecó? No. Y les tumbó las mesas y las sillas y les abrió, los agarró a latigazos y no pecó. ¿Cómo está eso? Pues sí, es que te puedes enojar y chanclearte al marido y no pecar. Ah, no es cierto. No es cierto. No de ideas. Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está la clave del pecado. Mantenerme enojado. Si me mantengo enojado todo el día y guardo resentimiento, si me puedo enojar, me enciendo, digo, hablo lo que tengo que decir. El enojo es una bendición de parte de Dios, una forma de expresar. Pero dice, si me mantengo enojado, le voy a dar lugar al diablo y puedo pecar. Y dice el 27, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Entonces, en mi nueva vida me puedo enojar, pero no puedo mantenerme enojado. ¿Okay? El 28 dice, el que hurtaba o el que robaba, no hurte más. Ya no robe más, sino trabaje. Caray. O sea, ¿por qué roba la gente? Porque codicia lo de los demás o porque no quiere trabajar. Se le hace fácil tomar de lo que otros han trabajado. Entonces Pablo dice, si tu hábito, si tu estilo de vida era robar, ahora hay gente que roba carros, que roba en las cuentas, te saca dinero de tu cuenta de banco, o sea, roba cosas. Dice Pablo, ahora en lugar de robar, dedícate a trabajar, haciendo con tus manos lo que es bueno, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces hay un cambio de vida. Hay un cambio de vida. Y luego dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuiden su vocabulario, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego sigue hablando Pablo de las cosas que debemos despojarnos. 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Ok? A ver, ¿cuántos de esos dice? Esta hay que quitar, esta hay que quitar, esta hay que quitar, todas hay que quitar. ¿Sí? Y luego te dice, ¿de qué me debo vestir? ¿De qué me debo vestir? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, me despojo, pero me visto. Me despojo de algo, pero me visto de la nueva vida. ¿Y qué es esa nueva vida? Que ahora soy una persona que tiene misericordia de la gente, una persona que perdona, una persona que es amable con los demás. Esa es mi nueva vida. Y que perdono como Cristo me perdonó. ¿Cómo me perdonó Jesús? Incondicionalmente. Incondicionalmente. Ahora, capítulo 5, en adelante. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ahora mi ejemplo a seguir es el Señor. Yo sigo el ejemplo de Cristo. El versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice, ni siquiera tengamos que hablar de estas cosas, perversiones sexuales, la avaricia, que es el amor al dinero. Dice, todas esas cosas tenemos que echarlas fuera de nuestras vidas porque nosotros somos santos. Y luego dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Qué son truanerías? No sé. Sí, es una buena palabra para investigarla. Google, pregúntele a Google qué es truanería. Truanerías, le voy a decir una palabra que con esa la van a entender. Picardías. Cosas en doble sentido. Sí. ¿Qué dice aquí? Truanerías. Picardías. Ok, otra vez. Truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que no le digan, que no le cuenten, que no te digan que tú puedes seguir viviendo esa vida y entrar en el reino de los cielos. Que no te digan que tú puedes, siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, seguir practicando estas cosas sin sufrir ninguna consecuencia. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero tú ya no eres un hijo de desobediencia. ¿Qué eres ahora en tu nueva vida? Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Antes era un hijo desobediente. Ahora en Cristo soy un hijo obediente. Otra vez. Antes era un hijo desobediente. Ahora en Cristo soy un hijo obediente. Y por ser obediente he desechado todas estas cosas. Que no le digan, que no le cuenten. Cuando la gente me dice, y eso también, ¿a poco? O sea, normalmente es porque anda buscando una excusa para seguirla practicando. ¿Sí? Entonces, sáquese de eso. Sacúdase esas cosas. Dice aquí, truanerías que no convienen, cosas que no edifican, cosas que no traen bendición a tu vida. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Dice, porque en otro tiempo, antes de que conocieras a Cristo, antes de que te bautizaras, antes que vinieras al Señor, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay una vida que le agrada a Dios y hay una vida que le desagrada. Entonces nosotros como hijos de Dios, como nuevas criaturas, debemos buscar la vida que le agrada a Dios. Debemos procurar la vida que le agrada a Dios, el vocabulario que le agrada a Dios, la forma de pensar que le agrada a Dios, la forma de conducirnos que le agrada a Dios, las relaciones que le agradan a Dios. Todo eso tenemos que procurarlo. Dice, no participéis. Porque dice la Biblia, bueno, no dice la Biblia, pero dice el dicho, que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Verdad? Eso es un dicho muy bien dicho, muy bien aplicado y es cierto. Dice, tanto peca, a ver, repítalo conmigo. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No te hagas cómplice. Acá en Romanos capítulo 1, se lo voy a leer rapidito. Romanos 1 da una lista enorme de igual de pecados, pero luego dice el 1:32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican
practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A lo mejor dices tú, a lo mejor yo no las hago, pero me complazco con los que las practican. Es exactamente lo mismo. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Pues por eso dice Pablo aquí, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y dile a la persona que está a tu lado, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Dice el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No pierdas el tiempo, dice Pablo. No estés perdiendo el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos o tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en mi vieja vida. Las borracheras era parte, ¿verdad?, de mi vieja vida. Dice, eso era parte de mi vida. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces ahora tengo la libertad y la bendición de llenarme del Espíritu de Dios, de llenarme del Espíritu Santo y ya no andar en borracheras. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos tenemos un pasado y quienes realmente han sido transformados de su manera de vivir identifican claramente cuándo terminó su pasada manera de vivir y cuándo inició la nueva. ¿Sí? Hay una fecha clara donde dices tú, a partir de ese día, yo me entregué a Cristo. A partir de ese día, mi vida fue tocada por el Señor y mi vida ha sido transformada. Desde luego que estoy en un proceso, pero hay cosas de estas en las que inmediatamente al identificarlas, tengo que renunciar a ellas. ¿Sí? Hay ciertas cosas, pareciera como que hay ciertas cosas que están aquí Pablo es negro, blanco, negro, blanco. Y hay ciertas cosas que parece como que son medias grises, ¿verdad? Como que, ¿será? ¿Sí? Pero en lo que está claramente definido, como negro, como oscuro, como desagradable al Señor, una vida que deshonra a Dios, esas cosas las debo desechar de mi vida. Y no excusarlas, no defenderlas, no apapacharlas, sino darles la espalda a esa conducta y buscar las cosas de Dios y llenarme del Espíritu Santo, que es lo que me va a dar victoria en mi vida. Ok. Yo creo que vamos a terminar ahí. Bueno, vamos a leer otra cita. Primera de Pedro 1. Y ya con esta terminamos. Hay otras citas ahí que esas las pueden leer en su casa. ¿Les parece? Primera de Pedro 1, 13 al 19. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. La palabra sobrio significa equilibrado. La palabra sobrio es lo opuesto a ebrio. El pecado te embriaga. El pecado te saca de sí. El pecado te descontrola. El pecado te engaña. El pecado te seduce. La vida de pecado no es una vida basada en la verdad, sino que estás y la persona más adelante dice, el apóstol Pedro también dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿A quién devora el diablo? Otra vez se lo digo, ahí está la respuesta en el mismo versículo. Dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿A quién se devora el diablo?
A los ebrios, a los que no son sobrios, los que están desprevenidos, los que se descuidan, los que perdieron el piso, los que están fuera de la voluntad de Dios, fuera de la vida de Dios, ¿sí? Los que están en pecado. Entonces yo como un cristiano tengo que ser sobrio, estar equilibrado, balanceado, con los pies en la tierra, fundado en la verdad, fundado en la palabra de Dios, fundado en esta nueva vida. Sí, yo no puedo estar hablando del diablo cada rato, y que el diablo me trae, y que el diablo, y que ay, el diablo, ya me hizo el diablo esto, ya me hizo el diablo lo otro. Eso lo que significa es que tú no estás firme en Cristo. Es todo lo que quiere decir. Si tú hablas más del diablo que de las victorias que el Señor te da, quiere decir que no estás caminando en la nueva vida y que estás consintiendo cosas, porque el diablo le abres la puerta, o sea, tú le das 1 centímetro al diablo y él se agarra 5 kilómetros. Tú nomás dale una chancita y se mete inmediatamente. Entonces no le des, dice Pablo, también lo leíamos hace rato, no le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Si me enojo todo el día con mi marido, le estoy dando lugar al diablo. Chancléeselo, ya desquítese, ya relájese. No hay de malas ideas. No es cierto, no es cierto. Los que están viendo el video, no es cierto. Ok, otra vez, sed sobrios y dice otra vez, por tanto, ceñid los lomos. Ceñid, ¿qué es ceñid los lomos? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir ceñir los lomos? Es decir, porque fajarse, fájate. Estos son los lomos, la cadera, la cintura. Bíblicamente son los lomos, ¿sí? Entonces, ceñid es sujétate el cinturón, sujétate, o sea, sujeta tu vida a la vida nueva, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sujeta tu vida al nuevo caminar en Cristo, porque ahora eres una nueva criatura. Sujeta tu vida. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de tu manera de pensar, y sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y lo dice el 14, como hijos obedientes. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de los hijos de desobediencia? Pero tú eres un hijo ¿qué? Obediente. Eres un hijo obediente. Como hijos obedientes, no os conforméis o no se adapten a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora, para decirle, vamos a ser muy honestos. Seguimos en la carne y esos deseos se siguen manifestando. ¿Sí? Esos deseos se siguen manifestando. Pero ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? Sométete. O sea, que sí tengo malos deseos, pero me aprieto el cinturón. O sea, me someto y digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo esto? No, o sea, yo no me voy a someter a estos deseos. No me voy a someter a esto que yo sé que es pecaminoso. Ahora, no porque tengo un mal deseo quiere decir que sea ya un pecador. Quiere decir que sigo en la carne, que sigo en la batalla, pero me someto, me sujeto al Señor y me mantengo equilibrado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis, o sea, no satisfaga los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora ya no estás en ignorancia. ¿O sí? Una mentirita blanca, aunque sea. Una robadita aquí, aunque sea. ¿Sí? No, o sea, no estamos ignorantes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Diga conmigo, gracias Señor, porque yo puedo ser santo. ¿Sí? Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor, o la otra palabra que podríamos usar es, condúcete o vive tu vida con reverencia todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vida que llevaba antes era una vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que Jesucristo me perdonó, Jesucristo me salvó, fui lavado con la sangre del Cordero, por eso tengo una nueva vida. Y como nueva vida, como nueva criatura, me someto a esa nueva vida y no satisfago los deseos de mi naturaleza pecaminosa que aún sigue operando en mí y que hay cosas que a veces la activan. El apóstol Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir eso? No proveáis para los deseos de la carne. Les voy a comentar algo. Apaguen el video. No es cierto. Bajé un disco, no pirata, no, es un disco legal. Un disco de música mariachi, de un cantante, ¿no? Que no es cristiano. Y esta semana lo estuve oyendo. Bueno, no toda la semana. El lunes lo oí y el miércoles, y no sé qué comentario le hice a mi esposa, y me dice mi esposa, estás oyendo mucho esa música. O sea, ¿por qué? Porque si tú provees, ¿y de qué te habla? Hay música, hay canciones, el mariachi es muy bonito, pero el mensaje, a veces digo, es que la música es lo que me gusta, pero no puedo evitar oír el mensaje, y el mensaje echa a perder el arte de la buena música, aún el arte del cantante que tiene una hermosa voz. ¿Me explico? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Ya no voy a oír nada? ¿O qué? ¿Sí? Tengo que cuidar lo que permito que llegue a mi vida, porque eso despierta los apetitos de la carne. ¿Sí? Ok. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Un comentario. ¿Quiere tener una botella de tequila? Sí. Es la carne. Exactamente. Así es. Así que debemos cuidar de las cosas, de aquellas cosas que nos gustaban, de aquellas cosas que permitíamos, que tolerábamos, que muchas veces despiertan nuevamente esos apetitos que nosotros queremos someter. Porque si se levantan nuevamente, nos pueden atrapar y nos pueden conducir a regresar, a retroceder a esa vida, a esos deseos que sabemos que no le agradan a Dios. Y recuerden, ya no vivimos en ignorancia y somos hijos obedientes. ¿Okay? Pues, ay, pero ¿por qué si es tan bonito? ¿Por qué? Porque dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sí? Porque te conduce al pecado. Abre la puerta. ¿Sí? Ahora, vamos a ser legalistas, vamos a decir, todo es malo, todo es pecado. No, sea selectivo, sea selectivo, sea selectivo. Si su problema, por ejemplo, era que la bebida, pues no toque así música de Lupillo Rivera, ¿verdad? Pues de cantinas, de borrachos, o sea, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que despiertan esos deseos de la vida pasada.